Bienvenidos a la sección número 7 en la respuesta al pastor Esteban Bor sobre el tomado y el dejado. El título de esta sección es El significado de paralambano en el Nuevo Testamento. El término paralambano se encuentra en el Nuevo Testamento en 49 ocasiones, 31 en los Evangelios, 6 en Hechos y 12 en las cartas paulinas. Al excluir los 4 usos en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 al 35, nuestros textos en estudio, nos quedan 45 ocasiones restantes en el Nuevo Testamento. Una revisión general, aunque no exhaustiva, de estas 45 instancias, además de Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35, revelará de manera rápida y clara que paralambano no se emplea en ninguna de ellas en el sentido negativo de tomado en destrucción, excepto si se intenta interpretar así en Juan 19, 16 y Mateo 27, 27, y tomaron a Jesús y le llevaron. Aún en esos casos es crucial señalar que Jesús fue tomado de un lugar para ser llevado a otro, lo que no concuerda con el argumento del pastor Bor, quien sostiene que el tomado es llevado a la destrucción en el mismo lugar donde es encontrado. Esto no se aplica a Cristo cuando es tomado por los soldados, ya que el proceso implicó su traslado al Calvario y previamente al pretorio. En esta sección examinaremos primero algunos ejemplos de todos los demás casos en los que se emplea paralambano, donde se evidenciará claramente que su sentido en cada caso es el positivo. No revisaremos las 45 ocasiones, ya que eso extendería demasiado el estudio. La lista completa puede encontrarse en cualquier concordancia griega completa del Nuevo Testamento o solicitarla y con gusto se las proporcionaremos. En cambio, dividiremos nuestro estudio en 2 secciones. 1. Ejemplos selectos del uso de paralambano en el Nuevo Testamento. En el caso específico en el cual paralambano se emplea en el Nuevo Testamento, en el mismo contexto de Mateo 24, 40, 41 y Lucas 17, 34 y 35, es decir, en el marco de la segunda venida de Cristo. Bien, vayamos allá. En el primer caso, el uso de paralambano en el contexto general, en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos. Mateo 1:20. No temas de recibir a María, tu mujer. Mateo 2:13. Y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mateo 2:14. Tomó al niño y a su madre. Mateo 2:20. Toma al niño y a su madre. Mateo 2:21. Y tomó al niño y a su madre. Mateo 17:1. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Mateo 20:27. Tomó a sus 12 discípulos aparte. Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Marcos 4:36. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Marcos 9:2. Tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. Marcos 10:32. Volviendo a tomar a los 12. Lucas 9:10. Y tomándolo se retiró aparte. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12. Juan 1:11. Y los suyos no le recibieron. Hechos 5:39. Bernabé tomando a Marcos. Hechos 16:33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. Hechos 21:24. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Hechos 21:26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Es evidente que los escritores del Nuevo Testamento de manera unánime nos indican que el sentido en el que ellos entendían y empleaban paralambano es tomar junto a sí.
Dediquemos ahora un momento para observar cómo en los textos que tienen como contexto inmediato la segunda venida de Cristo, el asunto no es diferente. Consideremos entonces ahora un caso específico en el cual paralambano se emplea en el Nuevo Testamento dentro del mismo contexto de Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35, el contexto de la segunda venida de Cristo. Juan 14, 3. Y si me voy y les preparo un lugar, volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este texto no requiere explicación en cuanto al sentido que el propio Señor Jesucristo atribuye al término paralambano en la forma paralenfomai. Vemos aquí que los individuos tomados por Cristo en su segunda venida, que claramente son los mismos mencionados en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35, a menos que Mateo y Lucas estén hablando de distintas venidas, son aquellos que son llevados consigo mismo por Él, con el propósito de residir a partir de ese momento donde Él está, Cristo. Esta interpretación es inevitable. La Escritura no contradice sus propios principios, aunque algunos, como el pastor Bor y otros de épocas anteriores a él, hayan extraído semejante idea y afirmen lo contrario a lo que tenemos en este texto. El concepto de que los individuos tomados en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35 son aquellos que serán llevados a la destrucción no es una noción novedosa propuesta por el pastor Esteban Bor. Este concepto puede rastrearse con argumentos similares a los del pastor Bor en varios comentarios del Nuevo Testamento. Sin embargo, independientemente de quienes hayan promovido esta idea en el pasado, el concepto está equivocado, según todo lo analizado hasta este punto. Aunque se respalde con declaraciones de figuras renombradas, cualquier investigador diligente puede constatar que el renombre de estos expositores no puede prevalecer sobre lo que está escrito. Damos gracias al Señor por el hecho de que entre esos expositores de renombre muchos sostienen la posición correcta y bíblica. Con esto concluimos esta sección. En una de las próximas secciones exploraremos algunas declaraciones de expositores bíblicos reconocidos que respaldan la interpretación precisa de este asunto. Hasta aquí hemos realizado un análisis conciso del término paralambano, tanto en relación con los términos que se corresponden con él en el Antiguo Testamento, como en su uso por parte de los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, nuestra labor está lejos de completarse, ya que aún queda mucho terreno por recorrer en el análisis del término dejado, en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35. Este será el enfoque de la segunda parte de esta serie, que contendrá varias secciones, como ha sido con el término paralambano. Y finalmente, a manera de conclusión de esta serie, compartiremos la posición que al respecto se ve claramente en los escritos de Elena G. de White. El pastor Bor presenta ciertos argumentos en su exposición para sostener que los dejados son los salvos. En las secciones siguientes nos enfocaremos en analizar detenidamente estos argumentos, siguiendo el mismo método que empleamos con el término tomado. Este análisis adicional nos permitirá cubrir un terreno necesario para evitar dejar nuestro estudio incompleto. Además, la investigación sobre quiénes son verdaderamente los dejados en Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35 confirmará la manera natural en la que hemos de mirar estos textos y nos ayudará a comprender en forma clara, muy transparente, quiénes son los tomados. Es decir, si logramos ver con claridad quiénes son los dejados, estará claro quiénes son los tomados.
En relación al término dejado, surgen preguntas similares a las de las secciones anteriores. Entre ellas, ¿es el término hebreo utilizado por el pastor Bor en su exposición, el término sha'ar, realmente el que se corresponde con la palabra griega afiemi, dejado? ¿Cuál es el significado real de afiemi, tanto en los léxicos como en su uso correspondiente en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son verdaderamente los dejados en Mateo 24, 40 y 41? Estas son cuestiones cruciales que abordaremos en las próximas secciones de nuestro estudio. No sin antes recordarles que la sección con la que estaremos concluyendo toda esta serie es la posición de Elena G. de White en relación a quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Esa última sección es de mucha importancia. Quedamos por aquí. Bendiciones para todos y hasta la próxima.